A ver, Emir. ¿Qué dice Emir? Sí, vamos a grabar la clase y la subimos, como siempre. Bueno, estamos llegando ya prácticamente a la finalización del ciclo lectivo 2020. Clase 25. Y bueno, vamos a continuar con la temática de la ortografía, propuesta por Kaufmann, por Ana María Kaufmann, una referente del constructivismo en nuestro país. Bien, entonces el tema de la clase es la teoría de Kaufmann sobre la lectura y su relación con la ortografía. Es decir, acá lo que vamos a ver ahora es el planteo que hace Kaufmann sobre el acto de leer, es decir, cuando vamos a leer un texto, y qué ocurre con la ortografía, es decir, qué pasa con la manera de escribir. Ella plantea este tema sobre todo pensando en la escuela primaria, pero sabemos que la ortografía es un tema transversal que está presente durante decir, la primaria, la secundaria, es decir, durante toda la trayectoria educativa de una persona, hasta el nivel superior. Es decir, desde la primaria, primer grado, hasta el último año de una carrera de nivel superior. Y es muy importante, como dice la autora, ¿verdad? Es importante escribir correctamente. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque al escribir lo que uno, por ejemplo, un mensaje de texto, una nota, un directivo, un examen, hay un otro que tiene que leer eso. Entonces lo que yo como productora del texto, como emisora del texto, tengo que asegurarme de que mi destinatario entienda lo que yo estoy queriendo transmitir en ese texto por escrito. Y la ortografía cumple un rol fundamental. Entonces, objetivos de la clase: comprender cuál es la relación entre la lectura y la ortografía. Nosotros como lectores, como lectoras. Y el segundo objetivo, comprender la importancia del contexto en la producción y en la lectura de un texto. Acá Kaufmann menciona lo que es el contexto, es decir, cuando uno escribe, siempre lo hace en un contexto determinado, en un momento y en un tiempo determinado. Cualquier escritor, un periodista, un novelista, un poeta, toda la producción está en un contexto particular, en un momento particular de su vida. Cuando hablamos de contexto es el lugar donde estoy, desde en qué lugar concretamente me ubico y en qué tiempo. Son los dos componentes del contexto. Bueno. A ver, bien. A ver, como verán, es un fragmento de un examen. Acá dice evaluación número 2, comisión A, de hace 2 años. El año pasado no
el anterior, más o menos, 2 o 3 años. Bien, ahora, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué observan, qué elementos observan en este fragmento? Aparece 1 acá, es la respuesta a la consigna 1. Este tema nosotros ya lo vimos, el tema de la solicitud, la intencionalidad persuasiva y la trama argumentativa. Recuerdan que ya estuvimos trabajando esta temática. ¿Qué observan? Teniendo en cuenta lo que dice Kauffman, es decir, las dos concepciones de ortografía, ¿recuerdan? La más difundida y la relacionada con los significados. ¿Qué elementos ustedes observan acá que tienen que ver con la ortografía, que estén relacionados con la ortografía? Y que así como están presentados, no corresponden. Es decir, hay errores, podríamos decir, un mal uso de los elementos de ortografía, tanto de la primera concepción, la más difundida, como de la segunda. Si alguien quiere ir abriendo su micrófono y vamos compartiendo. Dice, se usa, vamos a leer, leo en voz alta, así vamos, ustedes también siguen con la vista. Dice, se usa la intencionalidad persuasiva en una solicitud con el fin de convencer al que la recibe de una idea, llegar a lograr una aprobación o también a tener una autorización, etc. A la trama argumentativa se refiere que el modo o medio es redactada esa solicitud, lo cual el medio que se lo hace es por escrito. Hay algunas cuestiones en cuanto a la redacción, no nos vamos a detener mucho en eso, solamente en cuestiones de ortografía. A ver, ¿qué encuentran acá? ¿Qué elementos están relacionados con la ortografía? Y que no debieran estar. A ver, Matías, ¿estás por hablar? No. No, ah. Profe, o sea, Sí. en la parte de la intencionalidad persuasiva en una solicitud, bueno, ahí vendría a ser coma, con el fin de convencer. Convencer va con B corta, pero no sé, no estaría entendiendo si eso es una B corta o una B larga. Bien, esa es una cuestión que después la vamos a ver, la forma de las palabras, como dice Kauffman. Sí, aparentemente uno cree que es una B corta. Sí, ¿sí, Pamela? Al que la recibe está mal escrito también. Uh-huh. Y así tal cual está escrito, ¿qué leemos acá, en esta palabra? ¿Leemos recibe o estamos leyendo otra cosa? Es como si dijera recibe. Esto parece una U acá. Una S. Pero es una M. Sí. ¿Cómo? La R parece una M también. Sí, exactamente, una M mayúscula, aunque en pequeño. Es decir, fíjense, estos elementos son dice Kauffman, conforman lo que es la ortografía. La forma de la palabra. La forma que tienen las palabras. Eso facilita la lectura del destinatario o le complica la lectura. En este caso nos está complicando. Pero ¿qué ocurre? Yo, como docente,
que estoy leyendo esta respuesta en este examen y sé que el tema es la solicitud, y planteo esto de la intencionalidad persuasiva, es decir, ¿a quién busco convencer en una solicitud? A mi destinatario. Entonces, como habla con el fin de convencer al que y acá deduzco, por el contexto en el que estoy, deduzco que es recibe. Pero así como está escrito, digamos, si otra persona tuviera que leer, que no está en el tema de la solicitud y de las características que tiene, va a decir, bueno, ¿y qué dice acá? Fíjense acá en el segundo párrafo, después del punto y aparte. ¿Qué encontramos acá en este renglón? Profe, puede ser, dice que él, en Que lugar de él. decir que... No. Bien, dice que él. Acá se observa que usó el corrector para borrar, no sabemos qué es lo que habrá escrito. Entonces yo puedo leer acá, a la trama argumentativa se refiere, puede ser a aquel modo o medio es redactada. Es decir, también falla la redacción, ¿verdad? Bueno, este quel, otra vez acá, interrumpe la lectura, interrumpe la interpretación. Profe, Sí, o también podría ser, se refiere que el modo también podría ser otra, digamos, de la que quiso decir, digamos, con eso del texto. puede ser que el modo o medio es redactada esa solicitud. También, pero no suena muy bien. Es decir, fíjense cómo la manera en que se escriben las palabras hace que uno no logre entender esto que está escrito. Y cuando uno escribe, tenemos que tener en cuenta que lo que se presenta, por ejemplo, ustedes cuando están en un examen, lo que escriben y lo presentan queda así. Entonces, de ahí la importancia de revisar lo que uno escribe. Después hay otras cuestiones acá, las comillas, ¿sí? En intencionalidad persuasiva y en trama argumentativa. Estas comillas acá son elementos ortográficos que están mal utilizados. ¿Sí? Uno interpreta que el alumno o la alumna las utilizó como para destacar esta expresión. Pero en realidad las comillas tienen otra función. No sirven para destacar algo. Entonces queda lo mismo acá cuando por escrito. Encerró entre comillas la palabra escrito. Entonces, estos son elementos de ortografía que hacen que el texto tenga unas características que uno diga, bueno, ¿y esto por qué será que lo escribió así? Y las comas acá. Esta coma, por ejemplo, no debería estar, con el fin de convencer al que la recibe. La coma es una pausa. Si yo le coloco una coma, estoy cortando la idea. Bueno, y acá en esta están marcadas como para observar, para que ustedes observen cómo queda, digamos, este texto con estos elementos que son ortográficos y que no corresponden. Lo que recién hablamos de las comillas, la coma aquí, la coma acá, en esta palabra, esta otra que ya estuvimos trabajando. Entonces, todo esto tiene que ver con ortografía. Bueno, vamos a avanzar. A ver, vamos a mirar en esta filmina. Yo subrayé en azul, este es un trabajo práctico de alumnos de la escuela secundaria, tercer año. Subrayé
estas palabras, ¿por qué les parece que subrayé? A ver, les dejo un ratito para que miren y después conversamos. Profe, Ujú. yo no entiendo la letra y no se ve muy claro. Sí, la letra es un problema acá. Sí. En la primera, por ejemplo, ¿alguien alcanza a entender lo que está escrito? Yo leo escarbar, no sé si se... Excavar quiere decir. Escarbar, sí, digamos, podría ser. Pero en realidad acá, esta palabra es excavar. Fíjense la manera en que dibujó la B corta. Y acá parece que hay una I. Cuando yo escribo la B corta, directamente de la B corta ya sale una línea para hacer la A. Y acá pareciera que hay una R. Es decir, esta colita que le hace a la B corta acá no corresponde. Fíjense que, a ver, acá por ejemplo en extravagante, acá dice extravagante, pero en realidad esto que está aquí subrayado, que yo lo subrayé, pareciera una R acá, otra R acá, pero esta es una B corta. Esta colita que le hace aquí a la B corta y luego sale la A, hace que uno no entienda muy bien qué es lo que quiso escribir. Pero como yo fui quien les dicté estas palabras a mis alumnos y tenía, ¿verdad?, la lista, sé que acá dice extravagante. Entonces acá, de vuelta otra vez, la forma de las palabras, la forma de las letras, de qué manera dibujo las letras. Un punto a favor del alumno, la alumna que escribió esto, es que todas están en cursiva minúscula. Imagínense el problema que se nos genera a los docentes cuando los estudiantes mezclan minúscula, cursiva, con mayúscula imprenta, por ejemplo. ¿Qué dice acá? ¿Alguien puede interpretar qué dice acá en esta palabra? Excombatiente. Bien, eso dice, nada más que, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasó acá? Acá hay un error, ¿verdad? Excombatiente. Ahora el 2 de abril conmemoramos el inicio de la Guerra de Malvinas. ¿A qué palabra me remite excombatiente? Combatiente. ¿A qué palabra? ¿A qué sustantivo? Combatir. Combatir, un verbo. Combate. Combate, claro. Combate. Entonces, MB, el grupo MB. Y acá aparece una N y una B corta, pero en realidad no parece una B corta por la manera en que está dibujada la letra. Lo mismo pasa acá. Se ve que el alumno o la alumna que escribió esto, digamos, tenía esta manera de dibujar la B corta. Aquí en extravagante, en avión, esta parece una N, no parece una B corta. Y acá, miren acá dice hidro, avión. Pero Parece una doble A. Exactamente, parece una doble A. Entonces, otra vez la forma de las palabras.
Y esta palabra, hectágono. No sé si se acuerdan en ortografía, en el material que estuvimos viendo en la clase anterior, el uso de la H. Había un cuadro, que después la clase que viene nos vamos a dedicar un poquito a eso, un cuadro con prefijos que vienen del griego. Algunos, ¿verdad? Y había otros, la H, pero en este caso es un prefijo que viene del griego. Acá el alumno escuchó mal cuando yo les dicté, y no es hectágono, porque acá debería tener una H, y el prefijo ec, H, E, C y T, como acá en hectogramo, que también le falta la H, significa 100. Y gono tiene que ver con ángulo. Por ejemplo, polígono, muchos ángulos. Y acá es heptágono, una H, una E y una P debería estar acá. Entonces, esta palabra no existe. Hectágono es una palabra que el alumno, en la manera en que la escribió, inventó una palabra. Lo mismo que acá. Hectogramo sí, existe. La H le faltó para que estuviera correcta. Ec, prefijo que significa 100. 100 gramos, en este caso. Bueno, podríamos seguir en esto, pero vamos a avanzar. Una pregunta más. ¿Alguna palabra que ustedes se den cuenta que está mal escrita? Cualquiera, que no están subrayadas. O que esté bien. Le diría, profe, pero no entiendo lo que está escrito. ¿En cuál? Profe, ¿puede ser que en vez de retroalimentación diga retrolimitación o algo así o no? Acá. Sí, profe, o es En re- retroalimentación. No, fíjate vos cómo, acá se Extra dice limitaciones, eso. extralimitación. Esta X, que no parece una X, pero bueno, evidentemente es el dibujo de la X que hacía el alumno. El prefijo extra. Acá dice extralimitación. Devuelto otra vez la forma de las palabras. Cómo nos complica la lectura. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de escribir. Ahora no, porque, bueno, todo es vía computadora, ¿verdad? Pero cuando estemos en la presencialidad y tengan que escribir en cursiva, bueno, hay que prestar bien atención a la forma en que escribimos, a la forma de las palabras. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, aquí hay otra. Acá subrayé esta. Acá dice usar hoja aparte, pero así tal cual está escrito, esta parece una O, y acá ojo pareciera que dice, y aparte está separado. Esto también lo vimos en la vez pasada. El aparte todo junto, que acá hubiera tenido que estar bien unida la A con la P, usar una hoja aparte, es decir, otra hoja. A eso se refiere. Y así como está escrita, quiere decir otra cosa. Es una parte. Y acá, ¿qué leen acá? Coherencia y cohesión tendría... Sí, bien. El contexto en el que estamos me lleva a interpretar que dice eso. En realidad dice eso, pero si yo leo acá dice cocrencia. Justo estaba por mencionar eso. Uh-huh. Acá dice cocrencia, porque esta parece una C, una R,
Pero esta, en el contexto que yo digo, porque habla de la puntuación, ¿verdad? Y como estamos, es un texto que hay que redactar, entonces, bueno, yo les pedía esto, la coherencia y la cohesión. Acá pareciera que dice cocción, ¿verdad? Tal cual. Sí, tal cual. ¿Mm? Cocción, de cocinar algo. Pero el contexto dice no, no puede decir cocción, porque acá dice se evaluarán en cada punto, es decir, tiene que ver con la coherencia y con la cohesión. Entonces, la forma de las palabras. Pero a los docentes, las docentes, uno adquiere cierta práctica en leer jeroglíficos a veces. Bueno, a ver acá. Esto que está subrayado, esto no es de lengua ni de literatura, es de otra materia. A ver si pueden deducir, inferir, como dice Kaufman, inferir, a partir de lo que ustedes ven, cuál podría ser la temática y dónde hay un, error, una escritura que no corresponde. Esto que está escrito acá, esto lo escribió el profesor de la materia, ¿verdad? Ah, profe, ¿Le la I suena está. algo? Sí, la I hace ruido ahí. Dice no, ahí, extensión de brazo. Ajá, Debe ser ahí. no ahí. Ahí sí, es una palabra que existe, ¿verdad? Claro. Ahí. A ver, Pero no Wilson. aplicaría para ese caso. Sería no hay. Claro, ahí está. Exactamente. No hay extensión de brazos. El ahí, en este contexto, no corresponde. Ahí es una palabra que me indica un lugar. Claro. ¿Dónde está tal cosa? Ahí, fíjate, arriba de la mesa está, ahí, cuando uno le indica a alguien un lugar. Entonces acá hace ruido. Lo mismo acá. No ahí. Bueno, ¿y acá? ¿Qué dice acá? ¿Pueden deducir lo que dice acá? No ahí, Elevación. elevación. Y acá, ¿verdad? ¿Pueden algo, a ver? De rodillas. De rodillas. Es decir, el contexto en el que estamos, uno puede llegar a interpretar, a deducir, bueno, cuál sería la palabra. A mencionar los brazos, entonces está bien, es coherente que diga, que escriba la palabra rodillas. Además acá, vieron que acá están estos dibujitos que ustedes, los profes de educación física trabajan así, ¿verdad? Con dibujitos y con gráficos. Bien. ¿Y acá qué dice? Acá. ¿Pueden deducir? Bandeja. Bandeja. ¿Qué te hizo leer esa palabra? Que en realidad Por- no está escrita así. no significa eso. Eso dice, sí, eso Ah, es no, bandeja. porque Pero creo así que tal cual. están hablando del básquet, entonces por eso o sea, la materia, por lo visto, básquet. Ah, bien, ahí está. El contexto de vuelta. Porque acá, por ejemplo, acá hay una D y no hay una E. Acá no aparece la E. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Aparece una J y esta aparece una O. Lo mismo que acá. Pero en el contexto, uno va interpretando. Bueno, y acá yo marqué, ¿verdad? Estas palabras que estuvimos trabajando. Y acá,
¿Qué dice acá? Suelta. 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 Un jeroglífico total. Y acá, babón, El babón, el balón. el balón, ¿verdad? Otra vez, el tema del básquet, balón. Antes de llegar o realizar. No era a realizar. A realizar. Pero acá está escrito una O. Es decir, el dibujo de la O. Entonces, todas estas son cuestiones ortográficas. Ritmo, acá parece una D y una I. ¿Y este dibujito qué es? Ritmo de... Nada. Ritmo de a tiempo, parece que dice. Un número 2. Ahí está, un número 2 por el contexto. Ritmo de 2 tiempos. Faltaría una S acá. Mal marcado. Bueno. ¿Se dan cuenta esto de la relación entre ortografía y lectura? Sí, Lo profe. que plantea Kaufman. La ortografía, la forma de las palabras, puede ayudar a mi destinatario a entender lo que yo escribí o le complica tremendamente la actividad de la lectura y de la corrección, ¿verdad? Porque este es un examen, un trabajo práctico. Bueno, ¿y qué dice? A ver, Kaufman. Dice, leer no es descifrar, en el sentido de sonorizar las letras. Es decir, una persona puede leer en voz alta, muy bien, con buena dicción, y después uno le pregunta, bueno, ¿y qué entendiste de eso que estuviste leyendo? Y bueno, a lo mejor puede interpretar algo o a lo mejor no. Es decir, leer, no se trata de leer con una perfecta dicción solamente. Eso ayuda, ¿verdad? Sino que, dice Kaufman, leer es construir. Nosotros como lectores, ¿qué tenemos que hacer? Construir la significación de un texto. Poder entender eso que el concepto, la idea que los autores nos están transmitiendo. A medida que voy avanzando en los párrafos, tengo que ir construyendo la significación. Y es una tarea. A veces, depende del tipo de texto, es una tarea que lleva que tiene su complicación, ¿verdad? Por el tipo de vocabulario que utiliza, por la manera en que está redactado. ¿Sí? Entonces, yo lectora tengo que construir la significación de un texto, el sentido de ese texto. ¿A partir de qué? Tener en cuenta datos del texto y datos del contexto. Recién veíamos el fragmento de esa evaluación del contexto del básquet. Entonces, a partir de ahí, yo podía deducir las palabras que estaban. No decía balón, pero yo entiendo que quiso escribir eso. Por ejemplo, el ahí no iba, sino hay. Entonces, el contexto en el que aparece ese texto es un factor importante para poder interpretar lo que yo estoy leyendo. Bueno, y Kaufman dice que en el momento de leer intervienen algunas estrategias. Por ejemplo, muestreo. Muestreo, cuando uno lee, no lee letra por letra, sino que la vista capta la totalidad de la palabra.
en primer grado, cuando un nene comienza, una nena comienza primer grado, bueno, ahí sí van identificando letra por letra, cada una de las letras del abecedario. A medida que vamos avanzando en nuestra trayectoria educativa, no leemos letra por letra, nuestro ojo capta la totalidad de la palabra. Podemos anticipar qué va a seguir. Podemos, por ejemplo, estamos leyendo algo, o que uno no entendió, vuelve para atrás. Esto que estuvimos haciendo recién, estábamos aplicando estas estrategias acá. Autocorregíamos, colaboramos en la corrección del texto, inferíamos, deducíamos por el contexto qué palabras podrían ser. Y para Kaufman, la estrategia de la anticipación, dice, cumple un rol esencial en relación con la ortografía. Y bueno, los ejemplos que ya estuvimos trabajando. Esta palabra, hectágono, no existe esta palabra. Es heptágono, una E, una H, una E, una P, una tilde acá. Esta también, MB larga, ahí no va, si no es ahí. A, parte, separado, no, todo junto. Y esta, ¿qué pasa acá? Prolijidad. Va con una J. Pero ¿qué ocurre? En castellano, la J y la G, con la E y con la I, suenan igual. De ahí que uno se confunda. Bueno, y dice Kaufman, el conocimiento de la forma de las palabras ayuda muchísimo al lector. Es decir, saber qué forma tienen las palabras. No da igual que uno escriba de una manera o de cualquier manera como uno se le ocurra. No, las palabras tienen una forma en todos los idiomas. En el nuestro, en el castellano, también. Entonces, cuando uno escribe, tiene que prestar atención a la forma, al dibujo de las palabras. ¿Para qué? Para ayudar al lector. Y más aún, si eso que yo estoy escribiendo es un examen, es un trabajo práctico y que lleva una nota. Es decir, colaborar con mi destinatario, que es el docente. Bueno, acá, a ver, ¿qué les parece esto? ¿En qué contexto fue, o a qué contexto pertenece este ejemplo? Verdulería, frutería o algo así, no sé. Exactamente. Una verdulería, una frutería, de hace un tiempo, por el precio que pone. Uno creería que es Pero por cómo escribe, profe, capaz se confunde hasta por los precios. De la verdulería. También puede ser. Parece un chiste, ¿verdad? No sé, uno no sabe si lo hizo a propósito o realmente cree que se escriben así. Fíjense cómo cuesta leer esta palabra. Acelga. Manzana. Miren acá. Remolacha. Remolacha. Huevo. En realidad acá dice huevo. No tiene la diéresis para pronunciar la U. Bueno, es decir, el contexto de una frutería, ¿cómo nos complica? Manzana, banana. Es decir, la forma de las palabras. La forma de las palabras. Bien, avancemos un poquito y acá dice,
Este es un fragmento, ustedes en la entrevista que tienen, la tienen en la bibliografía. Kaufman recuerda una anécdota, una conversación que tuvo con una maestra, en la que la maestra le planteaba a Kaufman que los chicos dicen que no tendría que haber tantas letras para un solo sonido, en castellano, ¿verdad? Entonces, los ejemplos, como una S, una C y una Z. Es cierto, digamos. Son 3 letras que con determinadas vocales suenan igual. La S y la Z, para nuestro castellano de Argentina, del Río de la Plata, Uruguay, por ejemplo, en líneas generales América Latina, la S y la Z suenan exactamente igual, pero son 2 letras. Y la C con la E y con la I suenan como una S. Con la A, con la O y con la U suenan una K. K, Ko, Ku. Y con la E y con la E, C, Si. Cecilia, por ejemplo. Es una S. Son 3 letras para un solo sonido con determinadas vocales. En el caso de la I con la C. Una sola B. Tenemos 2 B. Una B larga, una B corta. Tenemos el sonido Y, de la Y, de la Y, que antes se llamaba. La doble L, la L, yo puedo decir, está lloviendo o está lloviendo. Pero si utilizo la Y, suena como la Y de Yuyo, de Janina, si se escribe el nombre con Y, ¿verdad? Y dice, y la H no tendría que existir. Bueno, porque no tiene sonido. Entonces, ¿para qué le ponemos una H? Y esta es otra cuestión, ¿verdad? Otra problemática que tiene que ver con la ortografía. Hay algunos autores, Kaufman menciona a un autor mexicano, Ávila, que decía que hay que escribir como suenan las palabras. Y ustedes van a ver después en la entrevista que Kaufman reproduce un fragmento del texto de este lingüista mexicano, Ávila. Es ilegible. Ilegible si uno escribiera como suenan las palabras. No nos entenderíamos. Sería imposible la comunicación entre las personas, la comunicación por escrito. A esto buscar una sola letra, por ejemplo, solamente una S, por ejemplo, quitar la C y quitar la Z, una sola B, esto es lo que Kaufman llama la simplificación ortográfica. Y ella dice, si yo simplifico las letras del abecedario, voy a tener muchas dificultades para poder leer. Por ejemplo, si yo digo, me voy a casar, ¿cómo interpretan ustedes? ¿Qué puedo estar diciendo? Dicho así verbalmente. Que puede casarse o se puede ir a cazar animales o esas cosas. Ahí está. Es decir, con S tiene un significado y con Z tiene otro, pero suenan exactamente igual. Entonces, voy a tener dificultades. Si no tengo en cuenta el contexto, o si el contexto está un poco difuso, la simplificación ortográfica, es decir, quedarme con una sola letra, en vez de tener la S y la Z, voy a tener problemas para interpretar. Dice, un sistema con menor cantidad de marcas, es decir, con menor cantidad de letras, va a demandar mayor esfuerzo por parte del lector. Y eso es lo que Kaufman destaca, ¿verdad? Bien. Estamos terminando ya la clase. A ver, ¿qué pasa acá?
Dice, lluvia y granizo cayeron sobre la capital cordobesa, acompañados por un fuerte viento. Además de las víctimas fatales, hubo también muchísimos daños materiales. ¿Qué palabra está aquí y no corresponde el sentido? Cayeron. Cayeron, bien. Este es un ejemplo de si uno simplificara el abecedario y nos quedáramos solamente con una L, acá, ¿cuál sería la letra que corresponde? La Y. La Y. Del verbo caer. Lluvia y granizo cayeron sobre la capital cordobesa. Es decir, este es el problema, como que dice Kaufman, un sistema con menor cantidad de marcas, es decir, estos son parónimos, es decir, suenan parecido, pero se escriben distinto y tienen significados distintos. Kaufman trae, ustedes van a ver en la entrevista después, que dice, el hombre se cayó y el hombre se cayó. Entonces, si yo me quedo con, supongamos que solamente con la Y, voy a tener que leer todo el texto para entender si el hombre se cayó, de caerse, o se cayó de callarse, de no hablar. Entonces, cuando yo vi este ejemplo, dije, es un ejemplo, y esto estaba en una página que uno supone que, bueno, debieran escribir bien, ¿no? Acá faltaría muchísimo, faltaría una tilde. Bueno. Matías, tenés tu micrófono abierto. Bueno, y ahí terminamos. Bien. Estamos entonces con esto de la ortografía en relación con la lectura y teniendo en cuenta el contexto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo, profe. Sí. Volviendo al anterior, a la noticia esa que decía acerca de la lluvia, por ejemplo, ¿se puede reemplazar la palabra cayeron por otra palabra? Y cuando se habla de lluvia, dice cayeron tantos milímetros. Llovió, digamos. Pero en ese contexto está bien decir, cayeron 50 milímetros en la ciudad de Resistencia. Sí. Por ejemplo, está bien utilizado el verbo caer en ese contexto. Perdón. Ok, gracias. Está, bueno, Axel. Bueno, y entonces acá volvemos a los objetivos. Tenemos la relación entre lectura y ortografía. La importancia cuando nosotros producimos un texto, cuando escribimos un texto, de qué manera voy a escribir, para que quien va a leer ese texto interprete el sentido en el cual yo estuve pensando. Porque ese es otro problema. Pensamos una cosa, creemos que estamos escribiendo otra y resulta que al momento de escribir, plasmar en una escritura, dice otra cosa. Y bueno, y nuestro destinatario
no entiendo, digamos, ¿eh? Le complicamos la actividad de la lectura, de la interpretación. ¿Está? ¿Me expliqué con este tema? ¿Se entendió? Sí, profe, bastante bien. Sí. Sí, profe. Sí, bueno. Espero que cuando ustedes escriban, así fuera un mensaje de texto en el chat, con un amigo, recuerden, colocar comas donde corresponde, aprender a utilizar los puntos, las mayúsculas cuando van mayúsculas, para facilitarle al otro la interpretación. Si es un sí de afirmación, colocarle una tilde. Si es un sí de condición, no lleva tilde. Bueno, entre tantísimos otros ejemplos que podríamos dar. Bien.